El dinero no da la felicidad, pero es un gran potenciador para alcanzarla. Y te pongo situaciones tan complejas. Yo a cerca de mis 23 años me vi envuelto en una situación en la cual tener que atender a una pequeña, ¿sí? Y porque estaba enferma y no tener dinero para poder darle. Es una situación que a mí fue el parteaguas precisamente para tomar la decisión de que más adelante nunca iba a tener una carencia hacia mis hijos, precisamente por falta de dinero. Y eso me movió a tal grado que entonces me empecé a interesar todavía más en cómo generarlo. Y hoy, ya después de muchos años, no nada más es la parte de cómo generarlo, sino cómo mantenerlo. Porque muchas veces somos muy buenos para generarlo. Tenemos ideas rápidas para montar un negocio, ponerlo, y el dinero te está llegando todos los días. Pero ves al paso de los años, volteas a ver y dices, llevo años y no he avanzado. Y yo a esa parte sí insisto, el dinero no da la felicidad, pero te ayuda en muchísimas cosas. Cuando te diagnostican una enfermedad y tienes la capacidad de poder generar los recursos o los recursos para llevar a ese familiar o a tu propia persona a recibir la atención de mayor calidad, cambia completamente las cosas. En esa radio 97.3, tu voz responsable, y aquí estamos Ana Munguía para platicar acerca de todos estos temas que sin lugar a dudas nos reflejan la responsabilidad emocional, la capacidad de hacernos cargo de cada una de las acciones que llevamos a cabo mientras transitamos una emoción. Porque sí, efectivamente todos los días, todo el tiempo estamos pasando por emociones de todo tipo de carácter, y recordando que no hay positivas ni negativas, las emociones simplemente son, y las emociones son las que nos llevan una y otra vez a realizar acciones. Y el día de hoy estamos súper contentos porque tenemos a David Palafox, que es un experto en finanzas, en seguros. Bueno, ahorita él nos va a platicar toda su historia. Y bueno, David, bienvenido, qué gusto que estés aquí con nosotros. Gracias, Ana, no, el gusto es mío y qué gusto estar también con todo nuestro auditorio. Muchas gracias por la invitación. No, hombre, la verdad es que es un placer tener gente que tenga una conciencia tan sana acerca de este tema que para muchos puede llegar a ser muy complicado, que es el tema del dinero. El tema del qué voy a hacer, del me llegó primero el fin de quincena que la quincena misma, cómo voy a pagar esto. Sin lugar a dudas, este tipo de historias todos las hemos vivido, y por eso tuvimos el gusto de traer a tu voz responsable a David Palafox, porque él nos puede dar un sondeo muy rápido, sencillo, complejo, aún no sabemos, lo vamos a estar escuchando, tips, por supuesto, de qué hacer con este tema que se llama dinero. Así que, David, cuéntanos tu historia, o cuéntanos esta historia que tú sabes que vivimos todos los días las personas que habitamos en este planeta, y que sí o sí tenemos que ocupar las finanzas. Gracias, pues fíjate que es muy curioso, y al final del día es un tema que muchas veces evitamos. Esa es una realidad. La mayor parte de la gente le teme al dinero. En muchos sentidos, lo ve como algo malo, como algo que no deberíamos de tener, y pues cuántos no hemos crecido con esta parte, a lo mejor desde el punto de vista religioso o en casa, ¿no? De que la gente que tiene dinero seguramente pues lo tiene mal hecho, o muchas veces que el dinero no alcanza, y es un tema que desgraciadamente nunca se nos enseña. Sí, inclusive me ha tocado entrevistar, yo soy ingeniero en telecomunicaciones de profesión, pero he entrevistado inclusive a gente que ha tenido esta parte de la parte financiera, y me decían, pues es que esto no te lo enseñan realmente en la escuela. O sea, a lo mejor te enseñan un poco cómo operan las bolsas, cómo se hacen muchas otras cosas, pero no cómo es y qué es el dinero al final del día, ¿no? ¿Qué es el dinero? Yo creo que podemos empezar con esa pregunta. Cuéntame, David,
¿Qué es el dinero? No vamos a entrar todavía en tema técnico. Yo quiero escuchar tu historia de vida, porque evidentemente para tener el conocimiento que al día de hoy tienes, sin lugar a dudas, tenías que haber tenido una experiencia importante con el dinero que queremos que nos cuentes, ¿no? ¿Qué pasó? Pues pero mira. espérame tantito. La primera pregunta, ¿qué es el dinero y cómo fue que tú conociste qué es lo que para ti hoy es el dinero? Y invito a toda la gente que nos está escuchando, a mis seguidores, que en la cajita de comentarios escribas qué es el dinero. Pero fíjate, el secreto va a estar en que escribas lo primero que te viene a la mente. Ahí hay un secreto, ¿no? La palabra que te venga a la mente, en ese momento la escribes, porque vamos a hablar de eso. Pues fíjate, si yo estuviera ahorita escribiendo ahí en esa cajita, lo primero que te diría es libertad. Libertad. Esa sería la primera palabra que me viene. La segunda es energía. Energía. Y al final del día, pues hay un poco de mi historia al respecto. Yo la verdad es que me empecé a relacionar con el dinero desde muy chico. Y precisamente te digo esta parte de la libertad, porque bueno, vengo de una familia tradicional que me enseñó y me tatuaron en la mente que si estudiaba, lograba una carrera, podía tener una maestría, si podía llegar en la escala corporativa a los niveles más altos, espérame, el dinero no sería un problema. Me lo estás contando mal. ¿Por qué? Te lo voy a contar yo a ti como a mí me lo contaron. A mí me dijeron que tenía que ir a la escuela y acabar una carrera. Así es. Para que después tuviera un trabajo seguro. Y teniendo un trabajo seguro iba a tener dinero. Y teniendo dinero iba a poder estar feliz, contento y libre. Ok. También te contaron la misma historia. La mismitita. Además, a mí me encantaría preguntarle a todos los que nos están escuchando, ¿y a ti qué historia te contaron? Total. En relación a que vas a ir a la escuela y entonces si tienes una carrera y entonces vas a tener un empleo y el empleo que te va a asegurar? Porque yo creo que ese es un estándar de comunicación en relación a esta manera de cómo vas a obtener el dinero. Ahora, estamos hablando desde nuestro, lo dijiste perfecto, familia tradicional. Sin embargo, hay que aclarar que no todo mundo recibe esa información en relación al dinero. Así es. Sin lugar a dudas hay familias en donde te dicen, para tener dinero vas a tener que saber usar esta arma y vas a tener que ir a tal lugar y se obtiene de esta manera. A otras personas les dicen, para tener dinero lo único que tienes que hacer es trabajar en la empresa o en el negocio o en el comercio de papá o mamá o de tu tío. A otras personas les dicen, uy, ni te esfuerces porque nunca va a haber dinero. Entonces cada quien aquí va trayendo su historia. Totalmente. La tuya fue igual a la mía. Tú estudia y el dinero va a llegar. El dinero va a llegar, ok. Así es. Sí, y desde chico fui entendiendo de una u otra manera que el dinero, por eso lo asocio a la libertad. Mi papá en algún momento me decía, cuando le pedí yo permiso, cuando entras a esta parte de la adolescencia, y quieres pues ya salir con tus amigos, ir para un lado y para el otro, me acuerdo que le pedía permiso y siempre su respuesta es, ¿tienes dinero? Entonces yo entendí y asocié que el dinero, si lo tenía, pues me daba la libertad de salir, de poder estar fuera, ¿no? Y ahí es donde empecé precisamente esa incursión, a ver de qué manera generarlo, porque eso tarde o temprano me trajo libertad. Claro. Me trajo la libertad de no tener que pedir permiso, sino nada más avisar que me iba a ir con mis amigos y que el dinero ya estaba cubierto. Ya traía yo lo suficiente para poder hacer esa parte. Ok. ¿No? Y fíjate cómo todo este tema del dinero, sin lugar a duda, tiene que ver con historias de vida. Seguramente hay quien cuando pide permiso, mamá o papá, le dicen, oye, pero espérate, te doy dinero, no salgas sin dinero. Así es. ¿Sí? O probablemente yo he conocido muchas historias de vida en consulta, en donde el consultante llega y dice, es que cuando yo terminé la preparatoria, mis padres me dijeron, bueno, tú decides si estudias una carrera universitaria o generas dinero y estudias una carrera. Totalmente. Y no hay temas buenos, no hay temas malos. Cada familia tiene su línea estructural. Hay familias que pagan toda la carrera universitaria e incluso maestrías, posgrados, en lo que el estudiante se acomoda en un ámbito laboral.
Yo considero, salvo lo que tú me comentes, David, que no hay cosas buenas ni malas. No, yo creo que precisamente ese es el otro tema que tenemos que quitarnos de la mente, ¿no? El dinero es una energía que puede ser positiva o negativa. Yo hoy lo veo como un potencializador al tipo de persona que eres. Si eres una persona buena, el dinero te va a potencializar, y ahí tenemos a muchos filántropos, podemos poner ejemplos miles de gente que hoy abunda en dinero y que, por ejemplo, tiene organizaciones que ayudan a niños, a gente en situación de calle, y diversas maneras como el dinero toma una manera positiva, ¿sí? Por otro lado, tenemos a los cárteles de la droga, que operan y manejan cantidades exorbitantes de dinero, pero hacia ¿Bajo otra qué parte. esquema? Entonces, Claro. al final del día, es entender que no es bueno ni malo. Precisamente esa energía que todos, dependiendo de lo que tú creas, tenemos, de una u otra manera, lo único que enfocaremos es si esta será positiva o negativa. Será negativa. Esa es la parte importante, y mucho de eso viene desde el punto de vista de los valores que adquiriste en casa, de los valores del entorno en el cual te empezaste a desenvolver, y esa es parte de lo que hoy me dedico precisamente, ¿no? Porque muchos no entendemos qué es el dinero, cómo funciona la economía, y muchos tenemos tatuada esta parte de que para ganarlo hay que sufrir, te tiene que doler, y no es tan fácil obtenerlo, ¿no? Y al parecería que no. Hoy la verdad es que con esta globalización que tenemos es muchísimo más fácil de lo que podía haber sido hace 20, 30 o 40 años. Y te aseguro que en los siguientes 10 o 15 años va a ser todavía más fácil generarlo, y no nada más es generarlo, mantenerlo y maximizarlo para lo que tú quieras, para lo que para ti sea progreso y felicidad. Pero David, para gustos colores. Porque Totalmente. tú dices, ahora con la globalización es más sencillo, hay más medios para obtener dinero, y habrá quien diga, es que ahora con la globalización hay más competencia, la inteligencia artificial, la automatización están eliminando empleos, o dirán, competimos contra otros países a costos radicalmente diferentes. Entonces, para gustos colores, tú lo ves desde este enfoque, pero habrá quien diga exactamente lo contrario. Y esa es la parte, al final del día yo creo que aquí, Anita, lo importante es, y es muy respetable, pero cómo tú embonas dentro de ese color, porque al final del día lo importante yo creo que aquí es, y un poco siendo responsables de nosotros mismos. Y responsables a lo mejor en algún momento de nuestra familia, los que tenemos hijos, tenemos el privilegio de ser papás, pues cómo ayudas a esa generación que viene atrás viéndote, ¿no? Tú en tu caso, por ejemplo, ya inclusive no nada más los ves con los hijos, ya cuando viene un nieto o nietos atrás, híjole, dices, ¿cómo voy a impactar? ¿Qué legado voy a dejar para ellos? No, y no nada más es qué legado, sino cómo es que podemos generar esta ruptura de linaje. Así es. En donde escuchamos tantas veces, es que el dinero es para gastarse. Totalmente. O tocabas un billete, una moneda, y te decían, es que está sucio, deja el dinero. Y la verdad es que a veces nuestros zapatos o nuestros celulares, claro que están mucho más contaminados que una moneda o que un billete. Así es. Está sucio, no lo toques. O ¿quieres saber qué piensa Dios del dinero? Mira quién se lo ha dado. Y entonces crecemos con todas estas historias en la mente, en donde el dinero no da la felicidad. No, yo comparto, el dinero no da la felicidad, pero es un gran potenciador para alcanzarla. Y te pongo situaciones tan complejas. Yo a cerca de mis 23 años me vi envuelto en una situación en la cual tener que atender a una pequeña, ¿sí? Y porque estaba enferma, y no tener dinero para poder darle. Es una situación que a mí fue el parteaguas precisamente para tomar la decisión de que más adelante nunca iba a tener una carencia hacia mis hijos, precisamente por falta de dinero. Y eso me movió a tal grado que entonces me empecé a interesar todavía más en cómo generarlo. Y hoy, ya después de muchos años, no nada más es la parte de cómo generarlo, sino cómo mantenerlo. Porque muchas veces somos muy buenos para generarlo, tenemos ideas rápidas para montar un negocio, ponerlo, y el dinero te está llegando todos los días, pero ves al paso de los años, volteas a ver y dices, llevo años y no he avanzado, porque no tienes la capacidad de mantenerlo.
Entonces, es un tema, la verdad es que es muy, muy interesante y dependiendo de el cristal con que lo mires, puede tener desde un cristal holístico hasta un cristal financiero, un cristal de seguridad. Y yo esa parte sí insisto, el dinero no da la felicidad, pero te ayuda en muchísimas cosas. Cuando te diagnostican una enfermedad y tienes la capacidad de poder generar los recursos o los recursos para llevar a ese familiar o a tu propia persona a recibir la atención de mayor calidad, cambia completamente las cosas. Cambian totalmente. A que si no tienes cosas. ese dinero y tienes que estar supeditado a lo que te pueda dar a lo mejor el gobierno, a la beneficencia pública que te pueda dar. A las instituciones de Híjole, salud, que al día de hoy, nos guste o no aceptarlo, puede llegar a ser muy complicado cuando hay diagnósticos que son ya más pesados, ya de más tratamiento, de más de delicadeza. ¿Qué haces con la salud pública que, híjole, sí se convierte en un problema? Totalmente. Fíjate, David, que yo considero que este tema del dinero, lo dijiste al principio y lo corroboro, incluso puede llegar a ser hasta tipo tabú. Sí. De dinero no se habla en casa. Yo creo Nunca que le preguntes a alguien acerca del dinero. Muchas veces, y yo creo que yo me recuerdo, y no sé cuántos se identificarán conmigo, de repente que estabas en la mesa y yo mencionaba el dinero, mi abuela se enojaba. De eso no se habla en la mesa. Y son temas que de repente son cerrados. Y como cultura latinoamericana en general, digo, no nada más los mexicanos, sé que nos escuchan a nivel internacional, pero como latinos tenemos mucho ese sesgo hacia el tema del dinero. No hablar de él, o cuando hablamos por lo regular lo asociamos a cosas malas. O el parecer interesado. Totalmente. En alguna ocasión platicando yo, no voy a decir con quién, pero platicando con alguien de mi familia. Y, oye, Ana, y el tema de la pareja. Y yo dije, bueno, en mi decálogo tengo un punto que dice que gane un peso más que yo. Y entonces, ¿pero por qué en el decálogo de amor metes el tema de dinero? No es posible. Para mí hoy sí, porque yo comprendo que cuando estás en una situación un poquito emparejada en relación a la ganancia, en relación a la economía, pues estás un poquito emparejado en ideología, estás un poquito emparejado en seguridad, en diversión. Entonces, ¿cómo ves la vida? De pronto me decían, es que eso es totalmente interesado, no te criamos para eso. No, pero hasta coincido. Esos paradigmas hay que romper, David, porque totalmente. El hablar de dinero de pronto se convierte en un tema. Claro, no estamos diciendo, entonces las mujeres que estén viendo a ver a qué hombre, no va por ahí, o los hombres a ver qué mujer me va a mantener, no va por ahí, sino por el intentar comprender que la manera en que tú miras, produces, sostienes, administras el dinero, sí genera un modelo conversatorio de pareja diferente. Pareja, familias y generaciones. Y hoy, fíjate que hay muchas personas han hecho esta estadística, que si hoy agarrásemos la riqueza que existe en todo el mundo, los trillones de dólares que existen a nivel mundial, y lo repartiéramos de manera equitativa entre los más de 8,000 millones de seres humanos que estamos hoy, en menos de 3 años, el dinero regresaría a una composición muy similar a la que tiene hoy antes de la repartición. Entonces es donde te das cuenta que el tema no es el dinero, sino el tema es la mentalidad que cada uno de nosotros tenemos. En relación al dinero. En relación a eso, y hay muchas culturas, por ejemplo, la mayor parte de la gente hablas de judíos y dices, híjole, es que los judíos son abundantes. Hablas de otros grupos étnicos y hablas de esa parte de la abundancia. Por supuesto. Como hay grupos en los cuales los catalogas y dices, estos de ahí no salen. Entonces, sí es una parte ideológica importante, ¿no? Pero al final del día, pues lo poco o mucho que nos toque vivir en este planeta, la media hoy del mexicano son 80, 82 años, no más. ¿A qué le vas a dedicar esa parte? ¿Cuánto de esa parte o de todos esos años está influido por el dinero? Y te puedo asegurar que desde antes de nacer hasta después de irte, el dinero es una parte importante. Y te quiero hacer una pregunta, pero nos están avisando que ya nos vamos a corte, por lo que la vamos a dejar sobre la mesa esta pregunta que también me parece muy, muy interesante. En términos de dinero, ¿hasta dónde las personas solicitan que alguien les provea por cuestión de ideología y hasta dónde las personas consideran que tienen capacidad de producción?
Esta pregunta de verdad que es muy interesante porque vamos a entrar a temas sociales, a temas políticos, y se va a poner un poquito más interesante de lo que ya está esta conversación del dinero. Estamos en esa radio 97.3, Ana Munguía, @Ana Munguía Consultores en todas mis redes sociales. En esa radio síguenos porque hay muchos programas que sin lugar a dudas te van a interesar. Volvemos después del corte. Y aquí seguimos en esa radio 97.3 con un tema que para muchos es tabú, prohibido, es un tema que da miedo y es el dinero. Bueno, el tema como tal es alrededor de los movimientos financieros, de la educación financiera, de cómo es que vivimos esta parte de la economía en nuestras vidas. Y vamos a platicar de lo que están comentando nuestro querido auditorio. Está hablando Francisco Salgado y dice, el dinero no da la felicidad, pero proporciona tranquilidad. Totalmente. Yo no estoy de acuerdo, David. A ver, platícame tu punto de vista. Yo te voy a decir por qué no. Porque yo no me atrevería a generalizar que el dinero da tranquilidad, el dinero da paz, el dinero es sucio, el dinero molesta, el dinero cambia a la gente. No. Yo creo que a Francisco, que amablemente nos está haciendo un comentario, el dinero a él le genera tranquilidad. Pero no es una generalidad. Yo conozco mucha gente que el dinero, lejos de generarles tranquilidad, les genera preocupación, les genera animadversión. En familias, ¿cuántas familias hemos visto que se han dividido por dinero? Entonces, yo creo que en el caso específico de quien nos está escuchando, muchísimas gracias, Francisco, por compartir tu opinión, es muy su percepción. Es muy su experiencia, pero el dinero a mí se me hace tan multiforme que puede causar lo peor, puede causar lo mejor. No sé si estés de acuerdo, David. Pues mira, yo al final del día sí coincido con él en el aspecto de que te da tranquilidad y volvemos a lo mismo, ¿no? Imagínate algo que nos ha pasado a todos, hemos caído enfermos y no es lo mismo caer enfermo teniendo dinero para atenderte que no teniéndolo. Te lo puedo jurar. Y entonces ahí es donde te puede dar esa parte de la tranquilidad. Sin embargo, yo, como lo comentaba hace rato, yo considero que el dinero es una herramienta muy útil que te ayuda a poder potenciar ciertas cosas, ¿no? En este caso puede ser esa tranquilidad, como también puede ser, y ha habido mucha gente que ha hecho, por ejemplo, en bolsa, movimientos muy turbios para poder hacerse de dinero a la mala. Sí, y tenemos de esto, podemos hablar desde la Gran Depresión en 1929, la burbuja inmobiliaria en los Estados Unidos, que afectó no nada más a los Estados Unidos, hizo un efecto cadena a nivel internacional por este tipo de cosas, y lo único que veías era gente queriendo ganar más dinero. Entonces volvemos exactamente a costa de muchas personas. Nos pasó aquí en el 94 a los que tenemos todavía ya la edad, ya aquí ya me estoy ventaneando con el tema de la edad. Una frase pero por ejemplo en esa parte en el 94 yo me recuerdo muy bien que cuando vino esta parte del Fobaproa, al final del día atrás hubo un problema de dinero, que en este caso fueron los bancos, y tuvo que venir un rescate bancario porque si no el sistema colapsaba. Entonces hablamos de otro tipo de cosas, ¿no? Yo, en mi opinión, y la parte a la que quiero llevar, porque el tema es muy amplio y tendremos que irlo viendo, es cómo generar finanzas sanas que van de una u otra manera ligadas al dinero para que tú puedas ver por ti mismo y de una u otra manera alcances el sentido que tú le quieras llamar éxito, pero yo le diría a lo mejor una tranquilidad a algo que tarde o temprano todos vamos a llegar, que se llama la vejez. La vejez. Sí. Hoy es algo que cada vez más personas nos tenemos que dar cuenta que ya no estamos en los años dorados o años anteriores en los cuales, por ejemplo, el gobierno veía por ti los años que vivieses. Hoy, para empezar, nuestra vida se ha alargado. Te comentaba yo ahorita antes del corte que estamos viviendo en promedio 82 años. De estos 82 años, dejamos de trabajar por ahí de los 65 años oficialmente. Teóricamente. Entonces estás hablando de por lo menos cubrir de 18 a 20 años hacia adelante en la parte en la que a lo mejor digas, bueno, ya no tengo hijos, pero el tema de medicamentos acaba siendo un problema si no tienes la capacidad financiera. Llega un momento, y ahorita lo estoy viendo con mi señor padre, estamos en una situación de él de salud, que hoy el doctor me decía, David, a tu papá le cuesta trabajo comer por su misma edad. ¿Cómo sustituimos una buena comida y para que él esté lúcido? Con un tarro de vitamina.
pero el tarro de vitamina no te puede cuesta costar 2 pesos, ni está no 3, en 4, el 5 catálogo pesos. de medicamentos Totalmente. de la seguridad social. Pero si tienes el dinero suficiente para poder comprar eso, voy a estar con la tranquilidad de que mi papá pueda mantener todavía hoy una conversación y que los años que primeramente Dios nos los permita estar aquí, va a estar bien, viviendo con calidad. Entonces, ¿cómo nos empezamos a preparar hoy todos los jóvenes, los que estamos camino para allá? Porque tarde o temprano nosotros vamos a llegar. Solamente aquí hay 2 opciones. O nos morimos prematuramente o vamos a llegar a la vejez. No hay más opciones. No hay más opciones. No conozco otra. Y cualquiera de las 2 te van a demandar dinero. Porque cuántas personas se nos han adelantado y lo podemos recordar ahora en pandemia. Había familias de repente pidiendo el apoyo porque pues tenían que enterrar a alguien. Sí, o simplemente te decían, pues aquí está la urna con lo que era tu familiar y ahora dónde la depositas. O sea, entras en otra temática. Los que gracias a Dios sobrevivimos a eso, hay algunas personas que hoy necesitan requerimiento médico, necesitan seguir erogando dinero. Y los que bendito Dios no nos pasó nada con el COVID, pues tenemos todavía la vida hacia adelante. Y si seguimos vivos, vamos a seguir consumiendo dinero. Entonces, y además ¿cómo empezamos a enfocar en la esas época finanzas? dorada en donde había pensiones de cantidades bastante honrosas? No, hoy ya no. Hoy por lo menos yo quiero decir que yo no estoy en esta ley. Yo ya estoy en la ley 97. posterior, yo estoy en la ley 97 y justamente he hecho indagaciones, investigaciones, he ido al Seguro Social para ver qué sucede con mi caso y no. Aquí lo único que te queda hacer es ahorrar o comprar un seguro para el retiro. Totalmente. O sea, hay opciones porque sí las hay, pero ya no puedes confiar en que el gobierno, porque además ahora lo que le llaman la pensión universal, sin lugar a dudas no tenemos la garantía de que se quede para siempre porque esa es palabra de gobierno y el gobierno va y viene y toman y dejan de tomar decisiones. Y fíjate que aunque se quedara el gobierno, hay una parte bien interesante ahorita, después de la última reforma que hubo, que dice, siempre y cuando haya recursos. Ok. No, y si no hay recursos, porque si no el va a haber recurso más. Se acaba, ¿de dónde yo te doy? No puedo, ¿no? Aunque yo quiera y tenga la mejor intención, no puedo. Y fíjate que aquí, Anita, una parte que sería interesante, la mayor parte de nosotros, sí, y hoy es una estadística, el de 9 de cada 10 mexicanos viven en deuda. 9 de cada 10 mexicanos viven en deuda. Y ahí pongan en la cajita de comentarios. ¿Esto les hace sentido de que 9 de cada 10 mexicanos viven en deuda? Porque estamos hablando entonces que a lo largo del día, en promedio, tú hablas con un 90% de personas que están en deuda o tal vez hasta el 100%. Tal vez no estamos en el sector social en donde la gente no tenga deudas. Así es. Porque sí es cierto que en la clase media todos tenemos deudas. La mayoría tenemos deudas. Ahora, muchas personas me preguntan, David, ¿la deuda entonces es mala? No. La deuda, el famoso tema de hasta dónde la deuda, es buena o mala la deuda. Ese tema deberíamos hacer hasta un programa. Nada más pero dale. No, en esta parte, por ejemplo, necesitas entender que hay deuda buena y deuda mala. ¿Sí? ¿Por qué? Porque también los ricos y multirricos viven endeudados. Perdón. Viven endeudados. Las personas ricas y millonarias, en tema personal, quiero pensar que no manejan tanto la deuda. Pero si se trata de hacer negocio, su negocio parte de la deuda. No tienen otra forma de partida. Apalancan todo. Totalmente. A pesar de que tengan el capital de trabajo, capital social, ellos van a hacer todo lo posible por apalancar la operación a través de la deuda, porque es una estrategia financiera a la que se le invita a la gente, siempre y cuando tengas los elementos que por favor cuéntale a la gente qué elementos son para que te puedas apalancar. Aquí vamos a lo mejor dividirlo un poco en edades, ¿no? Hablemos a lo mejor de chicos que apenas marquemos la mayoría de edad, pero fíjate que hoy con todo el tema de redes sociales, a mí me ha tocado ya encontrar chicos de 10 años que están generando dinero. Sí. Y unas cantidades impresionantes. Son los menos. Son los menos, pero ya, sí, ya lo hay. Por supuesto. Pero si hablamos en la media de la gente y de la población, yo el primer tip, hablando de esto que me pedías al principio, que yo le daría a la gente es, busca mantener la deuda controlada. ¿Sí? Y partamos de un tip antes, que sí yo creo que aplicaría a cualquier tipo de sector social. Vive con base en tus posibilidades.
¿Sale? Y esta parte yo no quiero que me tomen como un conformista, porque muchas veces, por ejemplo, pues todos aspiramos, por ejemplo, a tener una casa, a tener un buen auto, pero yo siempre le he dicho a la gente, aquí hay dos opciones: o generas más dinero para alcanzar esos sueños, o renuncias a tus sueños y te acoplas a vivir con lo que te toca, con lo que te alcanza, con lo que tú generas económicamente, y de ahí partimos. Es esta regla, la regla que todos hemos escuchado, la del 90-10. Estate todo el tiempo con gastos que vayan al 90% de tus ingresos, y el otro 10, de pronto lo gastas, de pronto no, lo puedes ahorrar, lo puedes invertir. ¿Qué más da? Lo puedes dar diezmar, no sé, ¿qué más da? Pero fíjate que, David, que hay veces que este 90 no funciona, porque esa es una realidad de nuestro país. Hay gente que tiene sueldos, que tiene salarios, que sin lugar a dudas el 90% no alcanza para que una familia viva ya no cómodamente, básicamente. O sea, ya no estamos hablando de comodidades, de privilegios, no, básicamente, de pronto el 90% ya no es suficiente. Y esa es la parte que a mí me gusta hacer el alto cuando escucho la fórmula 90-10 de no gastes más de lo que tienes. Si alguien gasta más de lo que tienes porque se fue y compró un celular muy caro, porque compró la pantalla, el auto, bueno, la fórmula aplica. Pero ¿qué hacemos con todo este sector social en donde dicen, bueno, es que si yo no me gasto el 100%, pues no como, ¿no? O no tengo posibilidades de transportarme a mi propio empleo. Y entonces aquí debería de haber fórmulas alrededor del 90-10. ¿Qué hago? ¿Renuncio a mi sueño? Es que, David, la verdad es que comer no es un sueño, es una necesidad. Renuncia a tu sueño. Pues es que pagar lo poquito que pago en el cuarto en donde vivo con toda mi familia no es un sueño, es una necesidad. Y hoy no me alcanza porque acaba de subir la gasolina, ni coche tengo, pero el transporte me lo aumentan, acaba de subir la canasta básica, la de la renta ya me quiere cobrar más, sino que me vaya, y a mí todo sube menos mi sueldo. ¿Qué pasa en esos casos, David? Mira, ¿qué hacemos en esos casos? Aquí en esta parte es bien interesante, ¿no? Yo creo que aquí lo primero es, hay ciertas reglas básicas que hay que seguir, ¿sí? Lo número uno, y aquí a lo mejor voy a cambiar un poco esa regla que a lo mejor a ti te enseñaron. Siempre págate a ti primero. Y de esa parte que te pagues a ti primero, canaliza al menos el 10% para ahorro. Y eso es inamovible. La mayor parte de la gente lo hace al revés. Pero porque así se necesita, sí, David. yo entiendo esa parte. Oye, imagínate que yo vaya a decir, ahorro el 10% y que mi hija no tome leche. No, yo lo entiendo, Ana, pero aquí es esta parte en la que tenemos que ir y buscar romper el círculo, ¿sí? Y aquí es donde viene la otra parte. Estamos muy acostumbrados, y esto viene desde la era industrial. No quiero entrar en la parte histórica, pero al final del día, cuando empezó la era industrial, ¿qué es lo que pasó? Se abrieron estas grandes fábricas donde se contrataba gente para poder sacar productos en masa, desde automóviles, líneas de autos, etcétera, muebles, muchas cosas, ¿vale? Y ahí es donde se creó un concepto que al día de hoy seguimos funcionando bajo él. Ese concepto es: si yo cambio tiempo por dinero. Y eso es lo que muchos seguimos viviendo bajo ese concepto. Sí, sin lugar a dudas. Terminamos la escuela o no terminamos la escuela. Es de lo que sonreíamos al inicio. Entonces es donde voy y yo le digo precisamente a alguien, bueno, yo te vengo a intercambiar mi dinero, porque mi tiempo, por cierta cantidad de dinero. Sin lugar a dudas. Y aquí es donde viene otro hack para poder romper esta parte. Tenemos que empezar a ver de qué manera generar fuentes pasivas de ingreso. ¿A qué me refiero con esto? Una fuente activa es cambio mi tiempo por dinero. Okay. Si no entrego mi tiempo, no va a haber dinero. Y tú ahorita ve con cualquiera de tus empleadores y dile, oiga, no voy a venir la siguiente semana, y si no es por vacaciones, no te va a caer dinero, porque no entregaste tu tiempo por ese dinero. Sí, claro. Pero si ahora lo que empezamos es a generar ciertas fuentes de ingreso que a mí me permitan tener un ingreso residual,
trabaje o no trabaje, esté entrando dinero, esas son las fuentes a las que le tenemos que apuntar. Y aquí está viene el reto. un cambio de paradigma. Y aquí está el reto, David, porque lo has dicho perfecto. Mira, a mí me encantaría como meterlo en esferas. Lo estás diciendo, es que esto es lo que pensamos, a lo que David le llama paradigma. Es que esto es lo que pensamos, esto es lo que siempre ha pasado y lo que siempre hemos vivido y lo que entonces de aquí no puedo salir. A lo que estamos acostumbrados. Pero además a lo que estamos acostumbrados, el deber ser, y lo entrecomillo, porque no hay deber ser. Pero también hay otra parte, David, que a mí me gustaría tocar, porque sí tiene que ver con la responsabilidad emocional, la lealtad a la pobreza. Hay un tema en Latinoamérica en donde, como hemos visto desde muy pequeños, en la concepción del dinero, si es negativa en el ámbito en donde yo crecí, en la familia en donde yo crecí, todo el tiempo voy a hacer lo necesario por serle leal a la pobreza. Porque no vaya a ser que como yo de niño o de niña escuché, ay no, tu tío el Martín, desde que empezó a hacer dinero, ¿cómo cambió? Se hizo un grosero, ya no nos habla. Así y entonces de niño captaste, tener dinero es hacerse sangrón, grosero, ya no hablarle a la gente. Y entonces cuando creces y tienes opción de tener dinero, de romper el paradigma, inconscientemente, David, esto es el gran secreto. Y la reflexión que yo haría el día de hoy para todos los que nos están escuchando, ¿hasta dónde sostienes una lealtad a la pobreza? ¿Hasta dónde te da pena el saber que ganas más, que gastaste más porque tienes el recurso, por supuesto? ¿Hasta dónde te da pena cuando estás en tu círculo social y dices, ay no, pero me salió muy barato, ¿eh? ¿Por qué? Porque mientras está el deber ser, que es el paradigma, de que no es que solo hay que trabajar y no hay manera de encontrar dinero y los negocios fracasan y si no todos seríamos ricos y este tipo de ideas. Y además, tú manejas una lealtad a la pobreza en donde no puedes decir, pues va, y lo que cueste, y le meto, se hace un mix que sostiene a la gente en el no tengo dinero, no me alcanzó para pagar mis tarjetas de crédito. Mira, aquí es una parte importante y es otro cambio precisamente de mentalidad, ¿no? Varios de los mentores que yo hoy tengo tienen una frase que me encanta, ¿no? Llena primero tu mente, que tu mente llenará tus bolsillos. Y hoy es algo de lo que no le apostamos. No le apostamos a ese crecimiento. Llena primero tu mente. Llena primero tu mente, que tu mente llenará tus bolsillos. Wow. Y esa es una frase que tiene gente que por lo menos yo lo he escuchado ahorita, ¿qué te puedo decir? En el último mes, en al menos 10 de los mentores que yo sigo. Sí, gente que tiene los resultados que yo quiero tener, a los que yo aspiro llegar. ¿Sale? Y esta parte precisamente es de romper eso, porque mientras tú no llenes tu mente, pues tus bolsillos van a seguir vacíos. No, y además, ¿sabes una cosa? Acabas de decir algo importantísimo que yo menciono una y otra vez, que tú y yo somos compañeros de frase. Proximidad es poder. Totalmente. O sea, tú y yo hemos sabido, porque además déjenles cuento que la mayoría de las personas que yo he invitado aquí, si no es que todas las personas que yo he invitado aquí, son personas que yo tengo en mi proximidad, porque he decidido tenerlos en mi proximidad, porque sé que hay algo de ellos, hay algo de ellas, que a mí me generan crecimiento. Entonces, me da a mí mucha pena decirlo, pero lo repito una y otra vez, si tú estás con 3 vagos, pues el cuarto vago eres tú. Lo más seguro es que sea el cuarto. En cambio, si tú estás con 3 empresarios, el cuarto empresario vas a ser tú. Y nos guste, no nos guste, pues es que las abuelitas lo decían bien fácil. El que con lobos anda, aullar se enseña. Totalmente. Entonces, eso es una realidad, que tenemos que empezar a generar proximidad. David es amigo mío y le dije, David, tienes que venir al programa a platicarle a la gente, y no porque David o porque yo estemos ya en un nivel como el señor Slim o como el señor Bezos, en donde dices, bueno, ya tienes la vida comprada, tú, sino porque sabemos que hay medios y hay metodologías que nos gusta compartir, además, en donde puedes empezar a tener una vida cómoda, una vida tranquila, que sin lugar a dudas puedes beneficiarte en lo emocional, en las relaciones, a comparación
de cuando de pronto volteas a ver tu cuenta y dices, es que de verdad no tengo dinero. No, y fíjate, yo voy aquí un poco más allá, ¿no? Y te comparto algo muy personal. Por ejemplo, ahorita en el último mes, prácticamente, he estado en la escuela de mis hijas. Sí, okay. Tuvieron algunos eventos deportivos propios de la escuela y no sabes qué maravilloso es que yo ya este año, a diferencia de años pasados, pude estar en todos los eventos deportivos de ambas de mis hijas. El que las veas, me recuerdo que en los últimos 2 partidos de mi hija, me comentaba esta parte, ver sus caritas de que estés ahí con ellos, eso es algo que hoy muchos papás y mamás nos perdemos. ¿Por qué? Porque estamos emboletinados en esto que muchos autores le han llamado la carrera de la rata. La carrera genera, de la rata, por gana, supuesto. Gasta y vuelve a generar. Y de ahí no te sales. No, y además genera, gana, gasta y a veces quédate con deuda, con deuda e intenta generar más y mejor pide prestado. Y si viene algo que no esperabas que llegara, pues truénate los dedos. Y evidentemente yo sí tengo la confianza en que todos los que nos están escuchando tienen la posibilidad de generar economía de forma diferente a la que la han generado con beneficios mayores. Así es. Tenemos un corte, pero antes de irme al corte, yo quiero leer los comentarios que nos han hecho. Muchas gracias a todos los que están con nosotros. Y tenemos por aquí a Francisco. Si hace sentido, 8 en deuda malo y 1 quizás en deuda buena. Sí, está hablando de tu estadística de los 9 que están en deuda y probablemente de esos 9, 8. Y ahorita vamos a platicar. 8, si no es que hasta 8.5. Deuda mala. Ok, está aquí Adri Horta. Adri es la madrina de este programa. Adriana, te mandamos muchos besos. Ya te estamos esperando. ¿Cuándo vas a regresar? Dice en esa radio 97.3, muy buen consejo cuando sobrepasa la deuda de lo posible, pagar ya está mal. Efectivamente, yo creo que muchos hemos estado en ese lugar. Así es. Y dice Carmen Islas, lealtades inconscientes. Efectivamente, la lealtad que se le hace a la pobreza, en donde creemos que cuando somos pobres pertenecemos al clan y no le estamos fallando al clan. Y eso es súper importante, no le puedo yo fallar a mi clan. Y bueno, pues vámonos a un corte, porque ya detrás del cristal nos hacen señas del corte en esa radio 97.3 FM. Escúchanos por radio frecuencia modulada o síguenos en las redes sociales en esa radio. Pues estamos aquí en esa radio 97.3 FM, tu voz responsable, platicando acerca de este tema que de pronto es castigado, de esto no se habla, o me molesta, me irrita, tú porque lo tienes, no sabes lo que es no tenerlo, y es el tema de las finanzas. Fíjate que el programa se nos fue al foco del dinero, porque nosotros teníamos planeado hablar de tema financiero en general, ¿no? Educación financiera, pero si te fijas, el elefante blanco, yo siempre digo que dentro de mi programa todos nos subimos a un elefante blanco y el elefante agarra rumbo y de pronto volteamos y decimos, oye, pero allá era donde teníamos que estar, pero hoy el elefante blanco agarró rumbo específicamente al tema del dinero. Y cuéntame, fíjate que ahorita platicando en el corte decíamos, bueno, es que probablemente en los momentos más críticos es cuando la gente despega. Cuéntame, David, de tu experiencia en relación a eso. Fíjate que uno de los momentos más críticos lo tuve yo en lo personal hace 10 años. Logré establecer empresa, todo iba viento en popa. Inclusive tomar la primera decisión de separarme de un trabajo. Trabajaba yo en una empresa, me iba bastante bien, pero hice cuentas y dije, pues ya creo que es tiempo de agarrar rumbo y vámonos, ¿no? Como el empresario, como el emprendedor. Y no más de 1 año y medio después, en quiebra técnica, Anita. Quiebra técnica. Wow. de más de 6 cifras, la quiebra. Wow. En ese momento me avisan que llega mi primera hija. Y entonces dices, no es momento para que llegue un bebé ahorita, ¿no? Pero te da el impulso precisamente eso. Y fíjate que en ese momento fue cuando dije, no me puede volver a pasar esto. Me acuerdo que, bendito Dios, logré encontrar la salida. Siempre he tenido mentores. Hasta para esa parte de encontrar la salida, conseguí un muy buen mentor. Y me recuerdo que cuando fui a pedir la ayuda a mi papá para
poder cerrar el plan, mi papá lo único que me dijo es: David, aprende de esto, que no te vuelva a pasar, y ayúdale a cuanta más gente puedas para que esto no les pase a ellos. Wow. Y hoy es parte de lo que hoy me dedico. Precisamente hoy lo que me dedico es a enseñarle, porque muchas veces vivimos angustiados porque va a llegar Electra, Coppel, la CFE, etcétera, 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 y no sabes qué hacer. Tenemos el recurso. No sabes qué hacer, no encuentras o llegó ese la enfermedad, recurso, ¿no? O lo que sea y no tienes el recurso, y ahora qué hago. Y entonces ahí es donde más veces te puedes sentir que dices, bueno, ¿cómo avanzo? Este tipo me habla de ahorrar, lo que tú comentabas hace rato, ¿no? Pero hoy lo que quiero traerle a tu audiencia es que sí hay esperanza, y que yo no vengo de una cuna de oro en la cual ya arrancamos. No te puedo decir tampoco que arranque como me ha tocado a mucha gente verla arrancar a menos 10 pisos, ¿sí? Y de ahí salirse e irse a más 1000, pero pues vengo de una familia tradicional, ¿sí? Yo crecí aquí en la hermana República de Ecatepec, ¿sí? Muy cerca de aquí de Nesa, con muchas circunstancias muy parecidas a la que a lo mejor la mayor parte de aquí de nosotros locales, pues tenemos, ¿no? Esa parte de ir al día, pero hay maneras, y este tipo de cosas no te las enseñas en la escuela. ¿Por qué? Porque de una u otra manera el sistema o la escuela se creó para poder mantener un sistema que siga entregando gente para empresas, para seguir alimentando a ese sistema que la gente creó, y que pareciera que no podemos salir, pero sí hay manera de salir. Lo único que necesitamos es obviamente cambiar las cosas de una manera profunda y empezar poco a poco a hacerlo, ¿no? Tips que te doy rápido, por ejemplo, para los que apenas van empezando, lo primero es controlen siempre las deudas, ¿sí? No nos endeudemos. ¿Qué es una deuda buena? ¿Qué es una deuda mala? Una deuda mala es aquella que te saca dinero y que no te está aportando. Una deuda buena. Pero vamos a poner el ejemplo. Pongamos un ejemplo. La deuda mala, yo la pongo porque a mí me gustan mucho los ejemplos de la deuda mala. El buen fin de semana. Sí. Y entonces todos corremos a ver las pantallas y las motocicletas y lo que sea. Y entonces decimos, pero en las puertas de todos los autoservicios hay una mujer con una tablita diciendo, ¿ya tiene la tarjeta de crédito? Y entonces dices, de una vez y la saco. Y entonces sacas tu tarjeta, estás muy contento con tu nuevo crédito, vas y sacas una pantalla. Esa es una deuda mala, porque la pantalla no te va a dar algo para pagar la deuda. Eso es una deuda malísima. Una deuda buena, vas, te haces de un auto a mensualidades, pactas con quien te lo va a vender o lo sacas un seminuevo, y con ese auto comienzas a hacer mensajería de aplicaciones o entregas. Eso es una deuda buena, porque esa deuda te va a regresar el dinero que tú estás solicitando. Me voy a regresar un pasito atrás del auto. La misma pantalla que sacaste. Okay. Imagínate, y te lo puedo hablar con conocimiento de causa, porque he puesto varios negocios. Uno de ellos ya tiene 23 años actualmente, lo cumple, y es una pequeña tienda de barrio. Si tú a esa tienda de barrio vas y compras en esa Buen Fin, ¿sí?, una pantalla, y a lo mejor a los mismos vecinos locales les pides o armas algo para que la gente en lo que está formada para que le cobres vea un poco de publicidad, ya montaste una pequeña empresa con esa pantalla que agarraste a 12 meses sin intereses y se va a ir pagando. ¿Por qué? Claro. Porque a lo mejor don Beto, el de la verdura, se está anunciando que porque digas que en ese anuncio, la barbería, el salón de uñas, esa pantalla ya te está generando dinero. Que digas, entonces es una deuda publicidad un buena. Mes, y si mencionan que la vieron en la tienda de abarrotes, en la tienda Laurita, en ese momento vas a tener un descuento, te vamos a sellar no sé algo, y entonces aparte se generan comunidades de crecimiento, que eso también es muy importante, y ya no lo pudimos mencionar porque ya no nos daría tiempo. Hablaremos pero la economía adelante. De comunión es muy importante en los barrios, en las colonias, en los mercados, en los tianguis. La economía de comunión genera, los mencionaste hace un rato y dijiste la comunidad judía. Bueno, es que también es cierto que la comunidad judía genera tanto dinero
porque entre ellos se compran los unos a los otros y se tienen una lealtad, y la lealtad genera mucho compromiso, son serios, son respetuosos de los pactos, entonces... No, y no vayámonos a los judíos, amiga, hoy podemos hablar de los chinos. Si viéramos, yo sigo a varios mentores que tengo que han estado ya visitando China, yo he tenido el privilegio de estar allá también, y la verdad es que es magnífica la manera como los chinos se han ido comiendo poco a poco al mundo. Si pudiéramos sacar lo positivo de ellos y aprender de eso, pues seríamos una potencia. Y nada más te pongo el ejemplo, algo de lo que a mí me llama mucho la atención, y ya lo veremos en temas más adelante, en alguna otra visita, ya me estoy aquí autoinvitando. Por supuesto, y las veces que quieras, fíjate, este es tu programa. Por ejemplo, veríamos esta parte tan interesante, ¿no? Japón. Piensa en Japón, es una isla que, bueno, cabría no sé qué cantidad de Japón en México. Y piensa nada más en varias de las marcas que hoy dominan este país. En automóviles, son 6 o 7 marcas japonesas. Sí. ¿Cómo puede ser posible que una isla con tan poca gente y con tan pocos recursos en tamaño... No, y además sobreviviente de una guerra en donde toda la furia del holocausto, en donde toda la furia de las muertes, del cómo se paralizó el mundo, todo cayó sobre 2 de sus ciudades. Así es. Entonces dices, ¿de qué me estás hablando? Y eso se puede hacer. Entonces, pues algunos tips ya nada más para a lo mejor esta parte del cierre, ¿no? Aprende a vivir con menos recursos de lo que ganas, ¿sí? Y otro de los puntos para mí más importantes es, y eso yo creo que sería el tentempié para el siguiente programa, precisamente que hagamos con tu comunidad, es cómo generar estos ingresos pasivos. Cómo trabaje o yo no trabaje, te esté entrando dinero. Yo hoy te puedo decir, tengo la fortuna de que al menos, y darte un número muy bajo, 5 a 10 mil pesos me entran todos los meses por un negocio que empecé hace año y medio. Ok. Y no le tengo que dedicar más tiempo a ese negocio. Esa es una de las líneas de negocio que traigo, una de las verticales dentro del despacho que tenemos actualmente. Pero ahorita tengo otra línea que prácticamente genera todo el gasto, que si yo no trabajo un mes, mi familia tiene dinero para comer al siguiente. Okay, ese tipo de estrategias son las que sería interesante ver cómo llegar a. Y te lo dice alguien que viene desde una quiebra financiera, ¿sí? Que viene de una familia tradicional. Clase media baja, a lo mejor. Clase media baja, incluso. Yo hay parte de esta parte en la que he ido sanando a mi niño interior. Me acuerdo muy bien de un programa en el que me invitaban y me decían, ¿a ti cómo te iba con los reyes, no? Y yo me quejé de los reyes. A más no poder. Y tuve que curarme yendo a comprar, a lo mejor lo recordarás y la gente de mi generación, el famoso Falcón milenario. Y ahí lo tengo. Por supuesto. Lo tengo, y el otro día fue un gusto podérselo compartir a una de mis hijas. Me decía, papá, ¿por qué tienes ese juguete ahí? Le digo, porque ese juguete significa lo que siempre quise y nunca pude tener. No, era pero carísimo. Que hoy no, lo tengo. No, el Falcón milenario, por favor, no había de reyes a reyes y no me molestes. No, y lo peor de todo, amiga, es que un trompo y una matatena. Totalmente, ¿no? Sí, y claro. qué duro es enterarte, porque tú decías, bueno, voy bien en la escuela, me porto bien, hago esto, hago el otro, y a mí los reyes no me trajeron lo que yo pedí. Y ya que se porta re mal. Y que se porta re mal y es un burro. De 2-3 cuadras, 2-3 casas muy cerca de donde estaba, le llegaban colecciones completas. Y yo decía, pues yo no lo veo que se porte tan bien. O sea, dije, no se habrán equivocado 3 casas antes los reyes. Pero bueno, ya platicaremos de esa parte. Es una realidad el tema de los Reyes Magos. Fíjate, David, a mí me encantaría dejar un tema. Tú sabes que responsabilidad emocional no tiene nada que ver con este tema motivacional, que yo respeto, claro. Muchos coaches, muchos speakers, conferencistas, todo el tiempo hablan de tú puedes, y si lo crees, lo creas, y lógralo. Yo no voy muy en esa línea. Sin embargo, yo sí tengo la certeza, porque lo he visto, de que todas las personas tenemos algo con lo que podemos hacer dinero. Todas. Y mira, me he encontrado gente que cuando le digo, es que tú puedes hacer dinero de esto, y me dicen, no, fíjate que de eso no, pero creo que de esto sí, a mí me gusta hacer esto. Y bueno, la fábrica de ideas, la fábrica de sueños de Ana Munguía Consultores, el recibir a la gente y decir, pues para luego es pronto, ¿no? Ya no saques el puesto de alitas, que probablemente no va a funcionar, igual y funciona.
o ya no hagas estas tandas que de pronto son más engorrosas la cobradera y si alguien quedó mal. ¿Por qué no sentarte a pensar, si yo tengo un don para el cual generar dinero, ¿cuál sería? Yo tengo la certeza de que todos los seres humanos lo tenemos. Y claro que puedes seguir en tu trabajo actual, en tus actividades económicas actuales, pero puedes, paralelo a eso, comenzar a desarrollar este programa para decir, yo podría ganar dinero. Hay gente que cuenta cuentos hermosos, hay gente que es muy ordenada y justamente con una persona que tengo casi la certeza que nos está escuchando, me dijo, a mí yo podría cobrar por ordenar closets o alacenas. Sí. Mira, y yo dije, ya ves cuánto yo pagaría porque alguien viniera a arreglar mi closet. Bajo esta parte, uno de los tips que a mí me han funcionado mucho y que quisiera poner, y a lo mejor con esta parte de cerrar ya, de cierre al programa, ¿no? Tenemos, bajo esto que tú estás comentando ahorita, ¿qué puedo yo hacer? Uno, deja de pensar en las deudas. Empieza a pensar en cómo generas más. Nada más ese cambio de paradigma y ese cambio de idea cambia brutalmente las cosas. ¿Por qué? Porque en vez de estar pensando cómo, híjole, es que le debo a fulano, no. ¿Cómo voy a generar? Y empiezas a ver, hay algo que se llama sistema reticular ascendente. Empiezas tú inmediatamente a activar ese sistema. Algo muy sencillo. Las que han sido mamás, cuando estaban embarazadas, veían a puras embarazadas. Sin lugar a dudas. Sí. Cuando tú quieres una moto, una bicicleta, un carro, empiezas a ver esa moto y ese carro y esa bicicleta en todos lados. ¿Por qué? Porque tu sistema reticular ascendente se focaliza en encontrar eso que tú quieres. Empieza ahora a cambiar y dale la vuelta a la pregunta. En lugar de estar focalizado a las deudas. ¿Cuánto deudo? ¿Cómo hago para generar más dinero hoy? Ahora, yo siento... Con esos dones que cada uno de nosotros tenemos. Sí, yo siento ahorita profundamente el llamado a la gente que nos está escuchando. Si al día de hoy tú estás con miedo, inconforme, traicionándote, a disgusto, con la forma que estás teniendo de obtener el dinero, es el momento para buscar otras líneas. Yo no sé al día de hoy cómo obtengas el dinero. No sé si lo obtienes a la buena, a la mala, en la ética, perdiendo dignidad. No lo sé, pero lo que sí sé es que escuches este llamado, que sea el día de hoy, el día que digas, es que ese día a mí me cambió la vida porque yo estaba oyendo un programa, ni me acuerdo de quién, porque eso no es tan importante, en donde yo escuché que si en ese momento ya no me gustaba cómo estaba obteniendo el dinero, porque me sentía en riesgo, porque estaba haciéndole daño a alguien más, porque mi dignidad no estaba siendo como ascendida, y empecé a pensar en otras formas de obtener dinero, porque sí se puede, porque hay muchos casos, por ejemplo, el hombre más rico del mundo hoy, que es el señor Jeff Bezos, bueno, se pelea con Elon Musk, pero clase media o bajo. Vienen de abajo, Anita. Bill Gates. Bill Gates no pudo pagar una multa, y era pagar la multa o terminar en la cárcel. Ajá. Totalmente. ¿Y qué pasó? Terminó en la cárcel, y ahí en la cárcel Bill Gates dijo, jamás me vuelve a pasar esto. Pues yo esta parte, y si me lo permites, precisamente para ayudarle a la audiencia y en esta sinergia que estamos haciendo con esa radio, precisamente a quien quiera le podemos regalar una asesoría, sí, completamente gratuita, para poder ver en dónde están y hacia dónde podemos ir. Oh, con que una persona David pudiera decir, yo lo hago, y obviamente esto no es para una persona. Si hay 20, 40, 50 personas, a todas las atenderemos, porque yo sí tengo, y tengo esa deuda con mi padre. Me dijo, ayúdale a alguien más. Y hay que pagarla, porque es una deuda de honor. Y mira, va mucho con el último comentario que nos hizo Francisco Salgado, que dice, la educación financiera debería de ser una materia obligatoria de los niveles básicos en México. Y bueno, pues una vez más, el tiempo nos castigó. Y bueno, por favor, David, con esta súper oferta que estás dando de órale, yo te doy un consejo, yo te veo vía Zoom, yo te explico de qué se trata. Por favor, pues compártenos tus redes sociales para que la gente pueda encontrar
encontrarte y hacer válido su cupón. Totalmente, bueno, en Facebook me encuentra como David Palafox. Todos dejaremos, yo creo que las redes sociales al final del programa. David.palafox me puedes encontrar en Facebook. También publicaremos la parte y prácticamente mi nombre, así me encontrarás. Ahí está en mi foto. En algunas fotos salgo con mis hijas, en otras salgo por ahí solo, pero prácticamente estoy así en todas las redes sociales. De todos modos, ahorita apuntamos ahí las redes al final. Por supuesto que sí, en la cajita de los comentarios. Y bueno, muchísimas gracias a todos los que estuvieron con nosotros. Este es tu programa, Tu Voz Responsable. La estación es en esa radio. Y sígueme en mis redes sociales, @Ana Munguía Consultores. No dejes que la deuda mala haga de tu vida una locura. Acércate con los que saben, toma mentorías y cambia tu rumbo. En esa radio, Tu Voz Responsable. Nos vemos la semana que entra.